El legado que la laguna nos dejó. Si bien la pista Tachuela-Oyarzún era de dimensiones oficiales y contaba con vallado perimetral, todavía le faltaba contar con muchas características propias de una cancha oficial. De ese modo, la Copa abandona la laguna llevándose con ella ciertos rasgos únicos y distintivos que había acumulado a lo largo de su historia. La Copa Fin del Mundo no era solo un torneo de hóquei sobre hielo, era una fiesta o reunión de los locos y amantes de este deporte, que para ese momento ya eran amigos y se encontraban unidos por el hóquei. El gran salto a la estructura federativa. Para poder concretar la Copa Fin del Mundo 2010, se necesitaba aumentar el número de equipos y entidades deportivas. De ese modo, para la sexta edición, se sumó Winter Club de Hockey sobre Hielo de la Ciudad de Buenos Aires, o WCHH. Además de poder llevar adelante un cuadrangular con un equipo del CAU, otro de Winter y dos de ASEM, estas entidades decidieron unirse y fundar la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo. Para poder impulsar y acompañar todo este desarrollo y crecimiento deportivo, se requería de una entidad superior que regulara y ordenara la actividad. Esta fue la razón por la cual los clubes que jugaron la Copa Fin del Mundo 2010 decidieron juntarse y fundar la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo. La Copa Fin del Mundo 2010, por supuesto, generaba enormes expectativas porque iba a ser la primera vez que se iba a jugar en cancha reglamentaria, es decir, cancha olímpica, 60 metros de largo por 30 de ancho. Y para mí, ese volver al hockey desde el año 2003 significó una etapa maravillosa porque pude recuperar un deporte que amo entrañablemente, que bueno, por circunstancias de la vida había dejado por casi 20 años, o sea, desde el momento en que yo llegué a Ushuaia en 1979, solo pudimos jugar 2 inviernos, de modo tal que habían pasado más de 20 años sin poder practicarlo. Era la primera vez que podía organizar y jugar al hockey sobre hielo en mi país en una cancha grande. Yo tenía más de 20 años practicando hockey sobre hielo y era algo que nunca había podido realizar. Al ser todo nuevo, bueno, había infinidad de emociones porque había expectativa, había que aprender cosas, había que pintar las marcas en la cancha, era una estrategia de juego distinta a la que todo el mundo estaba acostumbrado, dado que todos jugaban en cancha chica, 3 contra 3. En ese momento, para jugar al hockey sobre hielo en una cancha grande había que irse muy lejos, hemisferio norte, algún otro lugar, así que fue muy importante. Los meses previos al evento, tanto en Ushuaia como en Buenos Aires, nos la pasábamos repasando todo lo que se necesitaría, lo que faltaba. Nos empezamos a dar cuenta de que bueno, en las cabeceras de la cancha no había protecciones, así que el tejo podía salir volando. En Ushuaia ya sabían que estábamos consiguiendo las redes y las medidas, así que se pusieron a fabricar todo un sistema de unos parantes que se podían montar y desmontar para sostener la red. Lo único que nos interesaba era poder hacer ese torneo. El evento fue toda una fiesta, al final, independientemente de quién ganó la Copa de ese año, todos estábamos abrazados, muy contentos. Y en el momento que terminó, me acuerdo el silbatazo del último partido, porque yo estaba en la cancha, y lo único que hicimos todos fue abrazarnos. Y festejamos por ese progreso que había tenido el hockey a nivel nacional. Esa fue una de las satisfacciones que me dejó la Copa Fin del Mundo, la primera Copa Fin del Mundo en cancha grande con la categoría mayores. Historia y trayectoria sin igual. Por todo lo expuesto, desde la FA nos llena de orgullo poder afirmar que la Copa Fin del Mundo es el mayor evento de hockey sobre hielo de Argentina y Sudamérica, con una historia y trayectoria única.
Deporte en la Laguna del Diablo, hockey sobre hielo. Allí se disputó un mini torneo con participación de un club de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos dialogando con los protagonistas. Juegan bastante bien, la pasan bien, se mueven bien, sí, un montón de cosas. Bueno, pero ustedes salieron ganadores, finalmente. No consideramos a este como un logro único de la Federación. Por el contrario, consideramos que este ha sido un logro de todos los clubes y deportistas que participan de la Copa. Un logro compartido y de todos por igual. Y por ello les agradecemos a todos su participación. Además de ellos, la comunidad y la ciudad de Ushuaia siempre han apoyado y acompañado a la Copa, lo que hace que este evento pase a formar parte del patrimonio cultural y deportivo de la capital fueguina.